Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Una de las cosas, la principal, que nos separan a los católicos de nuestros hermanos protestantes, evangélicos, los hermanos separados, yo prefiero hablar así de ellos, porque en realidad se han separado de la única iglesia fundada por Cristo, es la creencia en la Eucaristía. Ellos no creen que cuando el sacerdote, nuestro sacerdote, consagra el pan y el vino, deja de ser pan y deja de ser vino para pasar a ser la carne y la sangre de Cristo. Y uno de los, para mí, pasajes del Nuevo Testamento fundamentales que yo, en los varios años que fui a la cárcel de Teixeiro como voluntario de la pastoral penitenciaria, más utilizaba, y allí pues me encontraba de todo, desde musulmanes, ateos, agnósticos, algún católico, pero fundamentalmente protestantes, y dentro de los protestantes del grupo de los evangélicos. Bueno, pues allí, cuando yo leía este pasaje que voy a leer ahora, es un poco largo, pero después me voy a ir deteniendo, pues se quedaban sorprendidos, porque realmente sus pastores no le explicaban este pasaje tal como yo voy a explicarlo ahora. Y hermanos separados que me escucháis, este vídeo en concreto va dirigido a ellos, escuchar atentamente, porque yo creo que esto, si abrís vuestro corazón, de verdad, esto os puede hacer reflexionar. Leemos, pertenece al capítulo Juan 6, que se titula El pan de vida. Empezamos en el versículo 48 y después lo vamos comentando. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Le salto unos versículos. Y dijo: por eso, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Repito, desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Voy a detenerme, está claro en este pasaje las veces que repite Jesucristo, nuestro Señor: yo soy el pan de vida, el que come de mi carne tendrá vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
Imaginaros que yo tengo una nietecita que tiene unos 5 meses, está en el vientre de mi nuera, de su mamá, y nacerá, si Dios quiere, para finales de mayo. Imaginaros que yo os digo ahora, me la comía con patatas. Ninguno de vosotros se escandalizaría ante estas palabras, porque está claro que sabe que Eugenio está hablando metafóricamente, simbólicamente, y el decir hecho que me la comía con patatas es como, la quiero tanto que vamos. Pero nadie se escandaliza, nadie se va, nadie diría que duras son las palabras de Eugenio. Está claro, porque sabéis distinguir cuando se habla simbólicamente de cuando se habla literalmente. Pero en este caso, vamos a ver qué entienden los judíos que estaban escuchando a Jesucristo, que hablaba en arameo, iba dirigido a los propios judíos, sus hermanos de sangre, y no podía haber ningún malentendido de que yo, como tú hablas en griego, no, hablaba el mismo idioma que los que le estaban escuchando. Me detengo primero en estos versículos, cuando el Señor dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Y disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Primero, lo están entendiendo literalmente. Dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? A diferencia de lo que yo acabo de decir de mi nietecita, que nadie diría eso. ¿Cómo puede Eugenio decir que se va a comer a su nieta? No tendría sentido. Estos judíos que le estaban escuchando a Jesucristo dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Clarísimo. Versículo más adelante dice, muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Segundo, primero, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y ahora dicen, ¿quién puede hacerles caso? A diferencia de lo de mi nieta, que nadie diría eso, no tendría sentido. Ellos se le están entendiendo no simbólicamente, sí literalmente. Y después, un poco más adelante, dicen, desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Primero le dicen que cómo puede darnos a comer su carne. Después les dice que muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Por último, muchos de sus discípulos se van. Le están entendiendo clarísimamente, literalmente, porque si no, se quedarían. No dirían que son palabras duras. Y además, por si fuera poco, Jesucristo insiste con sus discípulos y le dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Simón Pedro, que posiblemente no entendería tampoco lo que le estaba explicando, igual que los otros, pero por fe, por creer en lo que le está diciendo, en la palabra de Dios, le responde, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Diferencia. Unos se van, unos no le creen, unos están entendiéndole, primero están entendiéndole literalmente. No hay simbolismo, porque si hubiera simbolismo no responderían palabras duras, ¿quién puede hacerle caso? Y no se van. Por lo tanto, le están entendiendo que lo que Jesucristo dice es literal. Literal, esta es mi carne, quien coma de esta carne tendrá vida eterna, quien beba de mi sangre, etcétera, etcétera. A diferencia del simbolismo que puse yo con el ejemplo de mi nieta, que vosotros podéis poner otro ejemplo. Por lo tanto, los discípulos que se fueron abandonaron a Cristo porque su palabra, daros cuenta que al principio este Evangelio de Juan empieza diciendo,
las primeras palabras del Evangelio de Juan es: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra, el Verbo es la palabra, es Jesucristo. Jesucristo, todo lo que sale de su palabra se hace realidad. Se hace realidad. Por eso nosotros, como en el Jueves Santo, pocos días después de que ocurre esto, es la última cena, en el Jueves Santo. Y entonces, en la última cena, por ejemplo, en Mateo, dice, leo palabra de Dios: mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por lo tanto, primero les prepara, muchos se largaron, sus discípulos se quedaron porque le creyeron, y el Jueves Santo, en la última cena, ahí instituye la Eucaristía, lo que nosotros, los católicos, 2000 años después, seguimos haciendo lo mismo que hicieron los primeros discípulos. Entre ellos los de Emaús. ¿Recordáis? Lo podéis buscar en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Emaús, cuando ya ha resucitado Jesucristo, les acompaña, etcétera, les va explicando el Evangelio, o sea, les va explicando las Escrituras, y cuando llegan a su casa, parte el pan, le reconocen, y entonces en ese momento desaparece Cristo, porque ya queda en el pan la Eucaristía, y ellos comulgan, los discípulos de Emaús comulgan a Cristo, siguiendo lo que acabamos de decir. Esta es mi carne y esta es mi sangre. No hay simbolismo, queridos hermanos y parados, no hay simbolismo ninguno. El simbolismo hay cuando yo digo: me como con patatas fritas a mi nieta. Nadie se escandaliza por eso. No dicen: Eugenio es un caníbal, y qué palabras más duras. No hay simbolismo, es literal, porque la palabra de Dios se convierte en lo que dice es. El Génesis, Juan 1, lo que acabamos de leer, es un nuevo Génesis. Pues por su palabra se crea todo. Pues igual, si Cristo dice: esta es mi carne, quien no coma de mi carne no tendrá vida eterna, y en la última cena: este pan es mi carne, en ese momento es lo que se conoce por nosotros los católicos transustanciación. Ya no hay sustancia de pan, aunque haya apariencia de pan, es la carne de Cristo. Y lo mismo para el vino: esto es mi sangre, lo que dice Dios se cumple. Si no, hermanos separados, hacéis lo que hacían los discípulos, que se iban, que no lo creen y se iban. Dice: esto es muy duro, no lo podemos consentir, y abandonamos. Sin embargo, los discípulos, los católicos, que serían los que se quedan, pues le creen. Entendamos, no tenemos por qué entender todo y mirarlo con microscopio, simplemente creemos que Cristo, Dios, dice la verdad y se cumple lo que Él dice. Esta es mi carne, por lo tanto el pan pasa a ser carne en ese momento, porque le deja a sus sacerdotes: haced esto en memoria mía. Ahí está instituyendo el orden sacerdotal. Es una orden que le da a sus... No les dice si queréis hacerlo, si no queréis no hacerlo. No, haced, es imperativo. Haced esto, orden sacerdotal. Y entonces, cada vez que vamos a misa, los católicos, el sacerdote, obedeciendo por sucesión apostólica a Cristo, desde los primeros apóstoles, sucesión apostólica, ya veremos en otros vídeos por imposición de manos, cada sacerdote que dice las palabras que dijo Cristo en el Nuevo Testamento, pues se convierte en pan. El pan pasa a ser el cuerpo de Cristo. Esta es mi carne, quien coma de esto tendrá vida eterna, por lo tanto quien no lo coma no tiene vida eterna.
y quien bebe de esto, pues lo mismo, la sangre. Y el vino pasa a ser sangre, porque la palabra de Dios se cumple. Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne, el nuevo Génesis. Entonces, he querido con este vídeo, recordando un poco lo que la cara de sorpresa que ponían muchos evangélicos, porque es como si fuera la primera vez que lo oían. Sus pastores pues posiblemente no se lo enseñaban. Este canal se llama De la razón a la fe. Todo esto es lógico. Cuando Cristo habla ante sus discípulos en arameo, que lo entendían perfectamente, le están entendiendo no simbólicamente, amigos hermanos separados, sino literalmente, porque si le entendieran simbólicamente, no se iba nadie, al igual que cuando yo digo lo de que me como a mi nieta con patatas. Es fácil de entender. Y como es Dios, porque vosotros, al igual, vosotros, hermanos separados, al igual que los católicos, creéis que Cristo es Dios. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Creéis que Cristo es Dios. Por lo tanto, cuando Cristo dice una cosa, se cumple. Si dice que esto es mi cuerpo, recordar lo de los Maús, y ahí desaparece, porque sigue estando en el cuerpo. Y esta es mi sangre, y el vino es mi sangre. Además, pan y vino, o sea, es que no se complica la vida en coger alimentos, son alimentos esenciales para el pueblo judío y para todos nosotros, pan y vino. Entonces, reflexionar sobre esto, sobre este capítulo, Juan 6, a partir del... Yo lo leería entero, el capítulo, y bueno, y a los católicos también lo recomiendo, que lo lean entero, el capítulo Juan 6 enterito. Pero sobre todo a partir del versículo 48, ahí no hay nada de simbolismo. Es todo literal. Están entendiendo perfectamente, como lo entendemos los católicos. Como lo entendemos los católicos. Solo que, a diferencia de los discípulos, de los 12 apóstoles que se quedaron, otros se fueron. Entonces vosotros, hermanos separados, pensar, os habéis ido, habéis abandonado la iglesia de Cristo, porque tal vez no creéis que cuando Él dice, esto es mi cuerpo, pues no le creéis. Y esto es mi sangre, no hay simbolismo. Vosotros decís que es simbólico. No hay simbolismo ninguno. Si no, no se podría entender el capítulo Juan 6 a partir del versículo 48. Y fijaros cómo lo va preparando con la multiplicación de los panes. Dice la diferencia que hay entre el maná, el pan caído del cielo, pero que era pan, era maná. Servía para alimentar y para que siguieran caminando por el desierto. Pero morían. Sin embargo, este pan de la Eucaristía tiene vida eterna y nos prepara para la vida eterna. Y algunos teólogos ahí que entienden un poco de esto dicen que preparan nuestro cuerpo resucitado, el mismo a semejanza del cuerpo resucitado de Jesucristo, el mismo cuerpo que se apareció a los de Maús, que era el mismo Jesucristo pero diferente cuerpo, algo que no entendemos y ya lo veremos cuando resucitemos nosotros. De me pasado, quedaros con el capítulo Juan 6, versículos 48 en adelante, o si queréis todo Juan 6, ¿vale? Para entenderlo. Y con corazón abierto, claro, si tenéis el corazón cerrado y os encerráis como una tortuga en vuestro caparazón, no hay forma. Pero si dejáis que vuestro corazón se abra, entonces podéis entender esto de verdad y podéis volver a vuestra casa, que es la única, la Iglesia católica de la que habéis, la que habéis abandonado.
pero que os espera con los brazos abiertos para cuando queráis. Esto puede ser un buen paso, el capítulo de Juan 6, meditarlo, y después decidís. Venga, que Dios os bendiga.